Hola a todos, hoy os voy a explicar el funcionamiento de la práctica 8, el brazo neumático. Para ello, el primero que vamos a hacer es explicar el funcionamiento del programa. Abrimos el CX Programmer, donde tenemos nuestro programa, y vamos a explicar una de las secciones que corresponde a una pieza. Vamos a explicar la pieza negra pequeña de metal. Aquí arriba en la primera línea lo que tenemos es los detectores correspondientes, es decir, el detector fotoeléctrico, el detector inductivo, el detector capacitivo. Cada uno corresponde a una entrada y en serie con ellos tenemos el pulsador de emergencia, que está abierto, pero cuando nosotros le demos a funcionar se va a cerrar. Vale, esta primera línea lo que hace es detectar que haya una pieza. Da igual la pieza que sea, sino que va a detectar que hay algo. Y para ello lo vamos a asociar a un temporizador. Este temporizador lo que va a hacer es detectar la pieza. Entonces, por si pasa una mano o algo, lo que se quiere saber es si hay una presencia de una pieza, si hay algo ahí durante este tiempo, durante estos 20 segundos. Una vez pasados esos 20 segundos, nos vamos a esta línea donde pone salidas y miramos que aquí donde pone detección de pieza pequeña negra de metal, veremos que está el contacto, este de aquí, el contacto correspondiente a al temporizador S. Es decir, cuando pase el tiempo el contacto se va a cerrar. Y aquí en esta línea es donde se va a decidir qué pieza, es decir, a través de los detectores, qué pieza va a haber. Como la pieza es negra, tenemos el detector fotoeléctrico normalmente cerrado, porque al ser negra lo que va a hacer es no detectarla. Al ser de metal tenemos el detector inductivo normalmente abierto, porque cuando lo vaya a detectar se tendría que cerrar porque tiene que ser de metal. Y el detector capacitivo, al ser corta, también lo tenemos normalmente cerrado porque no va a detectar que hay una pieza, porque es como es pequeña, no lo va a detectar. Una vez detectado, se activaría esta salida, que es la pieza pequeña negra de metal. Es una salida virtual, no es una salida que se encuentre dentro del autómata, por lo cual nos vamos otra vez a esta línea y esta salida lo que haría es dar a este contacto una señal que daría señal al DIFU. A este DIFU, que este DIFU a la vez daría señal aquí y activaría el estado 2. Esto antes es el estado 1, que es la detección de la pieza. Vale, entonces una vez dado el estado, dándole señal, activaría el estado 2. Y como veis aquí la descripción es, una vez detectada la pieza, sale el cilindro horizontal. Es decir, saldría el cilindro el cilindro horizontal. Nos vamos otra vez a salidas y nos vamos aquí abajo del todo, a la última línea. Y vemos que tenemos aquí un kit que se va a activar cuando el cilindro horizontal salga o el actuador rotativo inferior funcione o el actuador rotativo superior o el cilindro horizontal o el venturi funcione. Este kit lo que va a hacer es, si nos vamos aquí a donde está la detección de las piezas, lo que va a hacer es este contacto que le hemos llamado contacto de seguridad se va a abrir. ¿Para qué hacemos esto? Para que el brazo ya, una vez ya detectado, ya está en el estado 2, no vuelva a detectar que hay otra pieza. Es decir, que solo detecte que está esa pieza y no vuelva a hacer ningún movimiento para que nosotros queremos que haga solo ese movimiento y no el brazo pues no se confunda. Nos vamos otra vez a la línea de pieza pequeña de metal y una vez detectada la pieza sale el cilindro horizontal. Cuando el cilindro horizontal no llega al final, se activará el estado 3. Dice, una vez que haya salido el cilindro horizontal, una vez que haya llegado al final, el kit 20 va a estar aquí activado y aquí tenemos el primer final de carrera. Si le damos a detalle y vemos que es el final de carrera del cilindro horizontal. Este final de carrera es
va a activarse cuando el cilindro haya salido, es decir, cuando el cilindro esté en el final. Y a su vez, entonces este final de carrera lo que va a hacer es activar este kit. Bueno, antes se me ha olvidado decir que este kit, nos vamos aquí a salidas. Y aquí tenemos todos los estados. Como veis tenemos aquí el kit 20, que nos activaría la salida del cilindro horizontal. Que esta salida sí que está ya, sí que es una salida física, que se corresponde a la salida 10.02. Le vamos a aceptar. Nos vamos otra vez a pieza pequeña negra de metal. Como veis, el kit se ha activado. Cuando una vez llega al final, se activa este kit. Este kit a su vez desactiva este. Entonces este estado ya se quedaría desactivado. Nos vamos otra vez a salidas. Como veis, el kit, el 2001, sigue activando la salida del cilindro horizontal. ¿Por qué? Porque si nosotros dejásemos de activar ese cilindro horizontal, el aire comprimido del brazo saldría y el cilindro se volvería a retraer. Por eso le tenemos que tener, mientras que nosotros queremos que esté el cilindro extendido, nosotros todo el rato le tenemos que estar dando señal. Y si nos vamos para abajo, tenemos aquí el 2001, el contacto del kit ese del 2001, que va a activar el cilindro vertical. Como veis, el cilindro vertical es otra salida física, le damos a detalle y es la salida 1003. Le damos a pieza pequeña, otra vez pieza pequeña negra de metal. Ahora, cuando una vez haya salido el cilindro vertical, es decir, ha llegado al final, este contacto, como se va a activar aquí, y una vez llegado el cilindro vertical al final, se va a activar este kit, el 2002, que a su vez el 2002 va a desactivar este estado, el estado 3. Y ahora en el estado 4 es cuando una vez el cilindro vertical haya salido del todo, se activa el Venturi. Nos vamos otra vez a salidas. Como veis, tenemos aquí también el 2002 y aquí tenemos el 20, también el 2002. Nos vamos para abajo y aquí tenemos el 2002 que activa esta salida, que es el Venturi. Le damos sobre la salida y vemos que se corresponde a la salida 1004. También es una salida física. Nos vamos otra vez a pieza pequeña negra de metal. Y lo que vemos aquí, que cuando el 2002 se cierre, lo que va a hacer es activar un temporizador. Como veis, aquí tenemos un contacto a un temporizador. ¿Dónde está ese temporizador? Nos vamos abajo y vemos que está aquí. Tenemos aquí un contacto nuevamente cerrado, que es el 2003, que corresponde a la siguiente etapa. Y aquí tenemos el 2002. El 2002, cuando se active, va a activar este temporizador. Este temporizador sirve, como su nombre dice, temporizador para la captura de pieza. Y dura 2 segundos. ¿Para qué ponemos este temporizador? Para que el brazo, cuando esté cogiendo la pieza, se asegure de que la coge bien. Porque si nosotros bajásemos el brazo y al momento subiese, puede que no lo cogiese bien la pieza. Entonces por eso está durante 2 segundos abajo y así nos aseguramos que la pieza esté cogida. Nos vamos arriba. Cuando el temporizador se haya activado, lo que va a hacer es activar el estado 5. Transcurridos los 2 segundos desde la activación del Venturi, el cilindro vertical se retrae. Es decir, va a activar el estado 2003. El estado 2003 va a activar el estado, el estado 4, este kit, el 2002. No vamos a salidas y vemos que el 2003 está en el Venturi. Para activarlo, porque la pieza tiene que estar todo el rato succionando. O sea, el brazo tiene que estar todo el rato succionando para que la pieza no se caiga. Pero ya vemos que el 2003 en el cilindro vertical no está. Y eso lo que quiere decir que nosotros le hemos dejado de enviar aire comprimido al cilindro vertical y se va a retraer del cilindro vertical. Y entonces nos vamos a pieza pequeña negra de metal. Una vez después de retraerse el cilindro vertical, se retrae el cilindro horizontal. ¿Cómo se activa esta etapa? Bueno, pues cuando el 2003 se cierre y llegue al final de carrera del cilindro retraído, pulsamos sobre él, vemos
que es otro, no corresponde al mismo final de carrera que era el anterior. Este final de carrera se corresponde a la entrada 09 y lo que te va a dar señales de que el brazo está retraído. Cuando se active, va a activar el kit 02004 y si no vamos a salidas, vemos que aquí el kit 2004 no está. Y el cilindro horizontal, como ya no tendría presión, pues se desactivaría. Bueno, se retiraría. Vemos que también en el cilindro vertical tampoco está, pero sí está en el Venturi, porque tiene que estar activado el Venturi. Nos vamos otra vez a pieza pequeña negra de metal y vemos que llegamos al estado 7. Después de retraerse el cilindro horizontal se activa el actuador rotativo superior. Vemos que aquí tenemos el 2004, va a estar activado y cuando llegue tenemos aquí otro final de carrera que corresponde a el final de carrera del cilindro horizontal. Es decir, cuando el cilindro horizontal esté retraído, este final de carrera nos va a dar señal a la entrada 07 del autómata. Vemos que este estado activa el kit el 2005 y lo que nos vamos otra vez a salidas, vemos que el 2005 está activando el Venturi para que esté absorbiendo la pieza y vemos que aquí no está en ninguno de estos, en ninguna de estas salidas. Nos vamos para abajo a donde ponga actuador rotativo superior. Y aquí le tenemos. Y como veis está el 2005. Significa que ahora le estamos dando señal al actuador rotativo superior. Es decir, al motor que hace girar la parte superior del brazo. Esto también es una salida física. Le damos a detalle y vemos que es la salida 1001. Le damos a aceptar. Y nos vamos otra vez a pieza pequeña negra de metal. Y ahora vamos a explicar el estado 8. El 2005, el kit 2005 se activaría y te dice, después de que el actuador rotativo superior llega al final, se activa el actuador rotativo inferior. Es decir, cuando llegue el actuador rotativo al final, a el ángulo que nosotros le hemos marcado, se va a activar el actuador rotativo inferior. ¿Cómo sabemos que ha llegado al final? Pues aquí tenemos otro final de carrera, que es el final de carrera del ángulo totalmente abierto. Es decir, si nosotros hicimos un ángulo de 60 grados, pues esto es que está ya en el punto de 60 grados. Le damos a detalle y vemos que se corresponde a la entrada 006. Y este es el final de carrera del actuador rotativo superior. Cuando este actuador le da señal y el 2005 se activa el kit 2006, que a su vez lo que va a hacer es desactivar el 2005. Si no vamos a salidas, vemos que el 2006 también está en el actuador rotativo superior porque tiene el mismo funcionamiento que el brazo, o sea que los cilindros. Si nosotros no le damos señal, el actuador volvería. O sea, si nosotros no estamos dando señal, no estamos dando aire, el actuador volvería a su ángulo cero, o sea, a su estado inicial. Nos vamos para abajo y vemos que tenemos aquí el actuador rotativo inferior. Y vemos que tenemos el contacto, el 2006, que activaría el actuador rotativo inferior. Le damos a detalle y vemos que corresponde a la salida 10.0. Le damos a aceptar y ahora le damos a pieza otra vez a pieza pequeña negra de metal. Y vamos a explicar el estado 9. Y el estado 9 te dice, después de que el actuador rotativo inferior llega al final, sale el cilindro horizontal. Vale, pues sabemos que aquí le está dando señal y tiene el mismo funcionamiento que el actuador rotativo superior. Es decir, cuando llegue al final de su máximo de giro, se va a activar este final de carrera nos va a dar señal, que como veis se corresponde a la entrada 004. Le damos a aceptar y cuando llega al final ese actuador se va a activar la etapa, el kit 2007 que corresponde al estado 9. Le damos a salidas, veis que aquí también está el 2007, es decir, el actuador rotativo inferior estaría funcionando. Aquí también está el 2007, el actuador rotativo superior estaría funcionando. Y vemos que aquí el Venturi también estaría funcionando porque tiene el kit 2007. Y ahora nos vamos a la extensión del cilindro y vemos que tenemos el 2007. Ahora le daríamos señal al cilindro horizontal y el cilindro lo que haría es extenderse.
Nos vamos otra vez a pieza pequeña negra de metal. Y vemos, ahora vamos a explicar el estado 10. Y el estado 10 dice, después de que llegue al final el cilindro horizontal, sale el cilindro vertical. Vale, el cilindro, este estado se va a activar con el kit 2007 y con el final de carrera, pero no del cilindro cuando está retraído, sino cuando el cilindro está extendido. Le damos a detalle y vemos que corresponde a otro tipo de entrada, que es el 08. Cuando el cilindro horizontal llega al final, pues lo que va a hacer es activar este kit, el 2008, correspondiente al estado 10. Nos vamos otra vez a salidas. Vemos que el 2008 también está aquí en el cilindro horizontal para darle señal, para que tenga el aire comprimido y el brazo esté extendido. Y vemos, nos vamos aquí abajo, que el 2008 también está en el cilindro vertical y lo que va a activar es esta salida, la salida del cilindro vertical, para que el brazo se extienda, es decir, el brazo se baje, el de este brazo vertical. Nos vamos otra vez a... También hay que decir que este contacto estaría también en todas las demás salidas, es decir, también en el Venturi, en el actuador rotativo inferior y en el superior. Vale, ahora el estado 11. El estado 11 dice, después de que llegue al final el cilindro vertical, se desactiva el Venturi. ¿Cómo se va a desactivar? Bueno, pues tenemos aquí el 2008 correspondiente a este kit y aquí tenemos el final de carrera de cuando esté el cilindro vertical ya esté extendido. Le damos y como veis corresponde a la entrada 010 de nuestro autómata. Una vez que ese final de carrera haya detectado que el brazo esté en el final, se va a activar este kit, el 2009. El 2009, vamos a salidas. Veis que está en el cilindro aquí, vertical. Veis que está en el cilindro horizontal. Pero ahora nos vamos a donde está el Venturi. Vemos que ya en el Venturi no es... digo que en el Venturi todavía está. ¿Por qué? Nos vamos a otra vez a pieza pequeña y tenemos aquí un temporizador. Este temporizador lo que va a hacer es parecido algo a esto, pero este temporizador no es para coger la pieza, sino este temporizador lo que se va a asegurar es de que la pieza la deje correctamente en su lugar. También va a estar activado durante 2 segundos, es decir, nosotros le vamos a dejar ahí, durante 2 segundos el brazo va a estar ahí y lo que va a dejar es la pieza y a los 2 segundos nos vamos aquí y nos vamos al estado 11. Después de que llega al final el cilindro vertical... No, al estado 12. Después de que se deposite la pieza, vuelve al estado inicial. Vale. Ahora vemos que tenemos aquí el 2009 y el temporizador. Una vez que haya terminado de temporizar, se activa el kit 20010. No, el kit 2010, perdón. Y nos vamos a salidas. Como veis, el 2010 ya no está en el Venturi, es decir, el Venturi dejaría ya de succionar y se hubiera desactivado. Tampoco estaría en el cilindro vertical. Tampoco estaría en el cilindro horizontal. Y tampoco estaría en los actuadores rotativos. Como veis está el 2009, el último. Y aquí también, el 2009. Nos vamos otra vez a pieza pequeña negra de metal. ¿Y por qué se va a desactivar esto? Bueno, pues si veis que tiene aquí el 2010 lo que va es a desactivar este temporizador. Este temporizador va a dejar de dar señal aquí. Entonces, lo que va a hacer es al dejar de dar señal ahí, se va a desactivar el 2010 y... no, perdona, me estoy confundiendo. Lo que va a hacer es, una vez que como ninguna salida ya está activada, nos vamos a salidas, nos vamos aquí, arriba del todo, y vemos que tenemos el estado inicial, que es ninguna de las salidas están activadas, ni el actuador rotativo, ni el inferior, el superior, ninguno de los cilindros, ni el horizontal, ni el vertical, ni el ventral. Entonces, cuando ninguna es esta salida, que es el estado inicial, que es otra salida virtual, que corresponde a la salida 1005, va a dar señal, se va a activar, y de lo que va a dar señal es aquí, y va a desactivar este kit.
y se va a volver todo al estado inicial, es decir, el brazo volvería al estado inicial, que estaría todo desactivado. Bueno, esto es prácticamente todo. El funcionamiento de las piezas básicamente todas son iguales y algunas tendrán diferentes movimientos. Lo que pasa que yo he explicado la pieza pequeña negra de metal porque es la que más movimientos tiene. Bueno, esto ha sido todo y ahora pasamos a otra parte del vídeo tutorial. Un saludo. Hola a todos. En esta parte del vídeo tutorial lo que vamos a explicar es los elementos o componentes que forman nuestro brazo neumático o nuestra práctica. Como veis aquí tenemos el brazo neumático con su correspondiente cableado, sus tubos de conexión y todo para que funcione el aire neumático. Aquí tenemos las piezas, donde como veis tenemos 3 negras y 4 blancas. Aquí vamos a ampliar esto para que se vea mejor. Aquí abajo tenemos los detectores. Aquí tenemos unas etiquetas donde tiene que llevar el brazo las piezas, es decir, cada etiqueta corresponde a una pieza. Aquí tenemos el ordenador conectado a nuestro autómata Onron, el CPM2A. Vamos a reproducir para ir y parándolo el vídeo para ver qué piezas componen la práctica. Aquí tenemos una presentación inicial. Nos acercamos y vamos a parar. Como vemos aquí tenemos 3 detectores. El primer detector de la derecha es un detector fotoeléctrico por el cual nos va a decir si la pieza es blanca o es negra. El segundo detector es un detector inductivo por el cual nos va a decir si la pieza es de madera o de metal. Y el tercero es un detector capacitivo que lo que va a detectar es que haya presencia de pieza o no haya una presencia de pieza. Es decir, este detector lo que va a hacer es que si la pieza es larga, va a detectar que hay una pieza, va a detectar que hay algo, y si la pieza es corta, pues no va a detectar que la pieza, porque solo lo detectaría estos dos detectores. Vamos a seguir pasando el vídeo. Ahí como lo veis, esto es un soporte de metal donde se van a poner las piezas. Aquí tenemos el brazo y esto es el cilindro, que es el cilindro vertical. Es decir, esto es un cilindro que cuando nosotros lo activemos se va a extender y va a bajar hasta abajo. En la parte inferior del cilindro lo que vamos a tener es una ventosa que tiene un agujero, y ese agujero lo que va a hacer es succionar por el efecto Venturi. Lo que va a hacer es succionar. Esta pieza se llama Venturi. Vamos a seguir pasando el vídeo. Como veis, en esta parte del brazo tenemos dos finales de carrera. El final de carrera superior y el final de carrera inferior. Como el cilindro está retraído, está subido, tenemos activado por este pilotito que nos está diciendo que el cilindro está retraído. Si el cilindro estuviese extendido, se estaría iluminando este pilotito porque estaría activado este otro detector. Vamos a seguir con el vídeo. Ahí tenemos los estos. Ahí se ve mejor el Venturi. Aquí tenemos... Vamos a seguir pasando. Aquí tenemos el cilindro. El cilindro horizontal. Este cilindro lo que va a hacer que nosotros cuando lo activemos le va a dar... Lo que va a hacer es, a través por el aire comprimido, va a salir en forma horizontal. Y como veis, aquí también tenemos los dos detectores. Uno que es que está el brazo retraído, es decir, el cilindro está retraído, como veis el piloto está activado. Y el otro es que el brazo está extendido. Aquí abajo lo que tenemos es el actuador rotativo superior, es decir, tenemos el motor que gira la parte superior del brazo. Este motor
Es un actuador y también tiene dos finales de carrera. Tiene un final de carrera que significa que el motor está en una posición, es decir, el motor está en posición cero, en una posición inicial, y otro final de carrera que se activaría si el motor llegase al final de lo que llega el motor. Es decir, por ejemplo, si tuviese un ángulo de 45 grados, ahora mismo estaría en el ángulo cero y cuando se activase el otro detector, el otro final de carrera, estaría en 45 grados. Seguimos. Aquí abajo tenemos el otro actuador rotativo. Es el actuador rotativo inferior y funciona igual que el actuador rotativo superior, a diferencia de que el actuador rotativo superior tiene un ángulo de 0 a 60. Como veis, aquí se puede graduar. Esto es una rueda donde te puedes graduar el ángulo que tú quieres que actúe. Puedes ir de 0 a 120 grados. Y aquí abajo lo mismo. Y el actuador rotativo inferior va de 0 a 45 grados. Seguimos. Como veis, aquí está todo el cableado. Todos los cables que van a sus correspondientes, pues a los finales de carrera. Y tenemos otros tubos que son estos, que van con unos conectores como azul y rojo, que son los tubos que llevan el aire a comprimido. Aquí tenemos las piezas. Tenemos las piezas pues ordenadas según la posición donde van a ir. Es decir, que aquí iría como la posición más lejana y esta sería la posición más cercana. Las tenemos de metal, de madera, blancas y negras. Aquí tenemos, estos son las bombas. Tenemos 5 bombas, aquí las veis, que cada una lo que va a hacer es mover una parte del brazo. Es decir, por ejemplo, esta bomba podría mover el actuador rotativo inferior. Esta podría mover el actuador rotativo superior. Esta el brazo horizontal, el brazo vertical y esta última activaría el Venturi. Lo que tienen las bombas es un cable, bueno, un conducto común, que es este azul, que es por el cual le entra a todas el aire comprimido, y luego cada una lo que tiene es un conducto, que es este de aquí, que es el que lleva el aire al brazo, y lo que hace es meter el aire por aquí, y el otro conducto, que es este, lo que hace es traerse el aire. Es decir, para hacer como un circuito, lleva el aire y trae el aire. Esta parte de aquí es como un filtro para el Venturi, porque lo que el Venturi lo que está haciendo es succionar. El Venturi le va a enviar aire, pero no es como las otras bombas que tiene que llevar aire. El Venturi lo que va a hacer es succionar y entonces por este filtro lo que va a hacer, para que no le entre por aquí morralla, lo que va a hacer es succionar. Vamos a seguir para adelante. Como veis, ahí tenéis todas las bombas, sus formas de conexión. Aquí tenemos otra vez las piezas. Aquí lo que tenemos son las etiquetas. Como veis, pues esta aquí tendría que llevar la pieza blanca de metal larga, aquí la pieza blanca corta de metal, y cada uno a un sitio. Como veis, formando un ángulo en total de 120 grados. Bueno, aquí tenemos lo que es un manómetro, que lo que hace es regular la presión por la que nosotros queremos que trabaje el aire. Nosotros lo tenemos regulado a 4 kilos. Este manómetro le entra aire, nosotros regulamos, y aquí tiene unos filtros para el agua, para que no se acumule, para que no pase agua al circuito y se pueda oxidar nuestro brazo o las bombas. Ahí tenemos la llave, ahí tenemos, vamos a retroceder un momentito. Aquí lo que tenemos es un pistón
que lo que hace es, si nosotros lo llevamos para allá, el aire, meteríamos aire al circuito. Esto es como un distribuidor de aire. Nosotros tenemos conectado solo esto y estos, todos los demás los tenemos cerrados. Y este pistón, si lo llevamos para la izquierda, entraría aire al circuito y a nuestro brazo. Y si lo llevamos para la derecha, le vaciaríamos el circuito de aire nuestro brazo. Y este es el motor compresor eléctrico, que es un motor donde lo que hace es coger aire, lo comprime y lo lleva a través de este conducto, o sea, de este tubo, lo lleva a través hasta donde hemos visto, hasta nuestra unidad de manómetro. Aquí tenemos una llave también para regular la salida que queremos. Nosotros hemos puesto 4 kilos y este motor funciona a 230, con una tensión de 230 voltios. Aquí tenemos el ordenador con nuestro programa que hemos introducido en el autómata. Y aquí tenemos nuestro autómata de Onron, el CPM2A, por el cual nos estamos comunicando con el ordenador. Aquí tenemos nuestro cuadro, donde tenemos conectado todos los bornes correspondientes a las entradas y salidas que se puedan corresponder pues a los finales de carrera o a los detectores. Y las entradas serían para los finales de carrera y para los detectores, el capacitivo, el inductivo o el fotoeléctrico. Y las salidas serían para nuestras bombas, es decir, si le damos señal, la bomba se activaría. Aquí también tenemos un cable que hemos conectado, que es como si hiciésemos el paro. Lo hemos hecho el programa para que sea el paro. Vamos a seguir para adelante. Ahí se ve mejor cómo está todo conectado. El ordenador. Y bueno, con esto ha sido todo. Y ahora lo que procederíamos es a ver los movimientos del brazo. Es decir, vamos a ver ya pues dónde las piezas, el brazo, dónde las tiene que llevar.